Buenas tardes, hermanos, les habla su hermano Luis Guanchur, que en esta tarde tengo la responsabilidad y la bendición de poder compartir con ustedes esta clase. Esta clase tiene por título, es el método parabólico, lo que el Señor Jesús comenzó a hacer al principio de su ministerio. ¿Qué podemos saber acerca de este método? Que se usan para ilustrar una verdad espiritual o moral. Es una historia terrenal con significado celestial. La parábola, la enseñanza de Jesús se caracteriza por el método parabólico. En Marcos 4, versículos 33 y 34 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba. Jesús siempre utilizó un lenguaje sencillo, cercano a la gente, porque de esta manera su lenguaje era muy figurativo, podía ilustrar e iluminar los pensamientos de todas las personas que se acercaban. La parábola no es más que una metáfora, ni es una alegoría ni un símbolo, sino que es una semejanza. Los evangelios sinópticos registran 30 parábolas, mientras que Juan no hay ninguna. No hay ninguna parábola que se encuentra en el Evangelio de según San Juan. ¿Ya? La mayor parte de ellas se encuentran distribuidas en el capítulo 13 de Mateo y en los pasajes paralelos de Marcos capítulo 4 y en Lucas 8. También encontramos otras parábolas en Lucas capítulo 15 y capítulo 16. En Mateo 20 también aparecen 4 parábolas. Pero, ¿cuál es la definición de parábola? Viene del griego que se traduce como parábola, parabalé, que significa una cosa colocado a la otra. Es decir, una comparación o semejanza. La definición popular es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Ya? Jesús no inventó este método, sino que esto ya viene desde mucho tiempo atrás. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de otras parábolas. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, que lo voy a leer aquí, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo del 1 al 4, encontramos una parábola donde Natán amonesta a David. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Aquí encontramos este ejemplo de parábolas en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero las palabras que Jesús utilizaba sobresalen porque tenían una sencillez, eran breves, la gente lo podía entender y comprender fácilmente. ¿Ya? Poseía un profundo significado. También sus parábolas se encuentran algo novedoso que llamaba la reflexión, y muchos de ellos daban un motivo a una decisión. ¿Ya? Pero, ¿cuál era la finalidad de las parábolas? ¿Por qué el Señor utilizó estas parábolas para enseñar? Les voy a mencionar 4. ¿Ya? Y la primera dice: para que sean interesantes y fáciles de entender las verdades morales y espirituales.
las parábolas son ilustraciones llamativas que aclaran la enseñanza, ¿ya? 2. Para poner verdades en forma fácil y recordarla, y que sean útiles para hacer pensar al oyente. Las parábolas es de fácil asimilación y provoca la reflexión. Deja al oyente el gozo de descubrir por sí mismo la aplicación de esta. Tercero, para no ofender a los oyentes, ¿ya? Que no estaban en condición de recibir la verdad desnuda a causa de sus prejuicios y para ocultar la verdad a los que le rechazaban. Ya Cristo mismo le presenta la verdad velada para que de poco a poco vayan percibiendo, y esto es mejor que habérselo negado todo por completo. Jesús enseñaba los misterios del reino de una forma que despertaba el interés a aquellos que gustaban de investigar, y de las cosas del Espíritu el deseo de entender más y buscar su significado, ¿ya? Da la impresión que al principio de su ministerio Jesús no utilizaba mucho las parábolas, ¿ya? Para enseñar. Por esta razón sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué le hablas por parábolas? Mateo 13:10 lo afirma. Aquí encontramos esta pregunta. Hermanos, Jesús tuvo la precaución para no provocar innecesariamente a sus enemigos, y era preciso presentar la verdad de una forma que careciera de significado para ellos, porque así se le era difícil emplear una parábola como medio para acusarlo ante las autoridades y de esa manera provocar la crucifixión antes de tiempo, ¿ya? Esa era una de las razones. Y cuarto, para traer juicio y castigo sobre los que se mantenían ciegos a la verdad que enseñaba el Señor. En el libro de Mateo, capítulo 13, de versículos 10 al 17, relata uno de los propósitos de las parábolas, que es doble, podríamos decir. Número 1, revelar la verdad a las personas que estaban dispuestas, en este caso sus discípulos, porque le hacían acompañarse al Señor Jesús. Y segundo, para esconder a las personas que mal dispuestas, ya por la dureza de su corazón y el apego a sus pecados y a las cosas materiales. El maestro cita las palabras del profeta Isaías en la finalidad de estas parábolas, diciendo: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. En Marcos 4:12 dice esta afirmación. El ministerio del profeta Isaías llegó a ser una ocasión de mayor maldad. Dios retiró su luz y el mensaje profético solamente lo endureció más a los apóstatas. Así es como los que rechazan la verdad. ¿Qué nos dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 10 al 12? Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ya? Y mientras que él quisiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. San Juan, capítulo 7, versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué se dice? ¿Ya? El Evangelio de San Juan. También encontramos en los evangelios sinópticos las 7 parábolas que hablan sobre el reino, ¿ya? En el Mateo capítulo 13
en Marcos 4 del 1 al 20 y versículo 30, Lucas 8 del versículo 4 al 15 y Lucas capítulo 13 del versículo 18 al 21. Las 7 parábolas que se encuentran en Mateo tratan de un solo tema, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Este reino se convirtió en realidad con el ministerio de Jesús. Sus milagros, y en particular sus exorcismos, señalan que el gobierno soberano de Dios está alcanzando al hombre. En Mateo, capítulo 12, versículo 28, lo voy a leer aquí, dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Por medio de las parábolas, Jesús enseñó que su reino crecerá de una forma muy asombrosa, pero que también serán rechazados, ¿ya? Serán rechazados por muchos, porque en su etapa terrenal habrá en el reino buenos y malos. Pero vendrá un día que los malos serán excluidos, ¿ya? Y los buenos serán glorificados. Aleluya. Así se describe el resultado de la predicación del Evangelio desde el tiempo de la siembra, que comenzó con el ministerio de Jesús, hasta el momento de la siega, o sea, el fin del mundo. En Mateo capítulo 13, 39 nos dice esto: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Bien, dentro de estas 6 parábolas de Mateo podemos clasificarla en 3 pares. ¿Ya? Y cada par da un aspecto particular del reino, ¿ya? Y de los cuales estos son, se los voy a nombrar. Letra A: los obstáculos del crecimiento del reino, que se encuentran en las parábolas de la cizaña y de la red. Letra B: la expansión del reino, la encontramos en las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Y letra C: la preciosidad del reino, la encontramos en las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio. A continuación, vamos a considerar la parábola del sembrador, y de esta del cual vamos a hablar un poco más detalladamente. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 9, y después vamos a continuar leyendo desde el versículo 18 hasta el 23. Dice así: parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora desde el versículo 18 a 23, Jesús explicó esta parábola. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. ¿Qué podemos decir? Esta historia la podríamos llamar como la parábola de las 4 clases de terreno. ¿Saben por qué? Porque el énfasis no está en el sembrador ni en la semilla, ¿ya? Sino en el estado de la tierra. La productividad de la semilla no difiere a causa del sembrador, porque el sembrador siembra en todas partes. Ni de la semilla, porque la semilla siempre es la misma, ¿ya? Sino que la diferencia está en el suelo, en el tipo de suelo que es. Y la efectividad del Evangelio depende principalmente del estado del oyente, ¿ya? El mensaje de Cristo surtirá efecto perdurable solamente cuando el oyente esté dispuesto a recibir la palabra, de verdad. Es probable que el Señor haya contado esta parábola a sus discípulos con el objeto de enseñarles que a no desilusionarse al ver el rechazo del Evangelio, ¿ya? Porque gran parte de la gente, y podría asegurarles que si habría una cosecha abundante, si ellos son fieles a sembrar la palabra. Necesitamos hacer frente a esta realidad, queridos hermanos, cuando nos encontremos sembrando en un terreno pobre, ¿ya? No nos desanimemos, sino que sigamos perseverando, seguiremos siguiendo adelante, ¿ya? Ahora veremos el significado de estos 4 tipos de clases de terreno que encontramos en esta parábola, ¿ya? Letra A, el terreno junto al camino. Esto representa al oyente indiferente o de mente cerrada, ¿ya? Esta figura se refiere a la senda transitada por innumerables caminantes, y estas sendas serían muy comunes a través de los campos de Palestina, ¿ya? Sobre esta superficie yace la semilla hasta que las aves la comen, ¿ya? Puede ser que este tipo de oyente ya haya escuchado, ¿ya?, doctrinas erróneas y considere que el Evangelio solo es una más de ellas, ¿ya? O en otros casos, el orgullo o el temor a la opinión de las otras personas, ¿ya? O también podría ser el amor al pecado y tener una vida desordenada, o a menudo se vuelve reacio al oyente a considerar con seriedad el mensaje de Cristo, ¿ya? Muchos oyentes no captan la verdad porque su mente se ocupa de otras cosas. En este caso, el maligno ya no tarda en arrebatar la semilla. Letra B, el terreno pedregoso. Se representa al oyente superficial, ¿ya? Esta figura es propia de Palestina, ya que se refiere a una capa de tierra sobre una base de roca caliza, puesto que este terreno se calienta muy pronto con el sol y la semilla germina muy rápido. Sin embargo, a causa de la roca, la planta no puede profundizar en su raíz y busca humedad, pero pronto se marchita y muere por falta de agua, ¿ya? Así es cierta clase de oyentes, mis hermanos. Reciben el Evangelio con gozo, pero su reacción es superficial y emocional. La verdad no se adueña nunca de su corazón. Mientras todo marcha bien, parece que son convertidos, pero cuando la dificultad y la persecución se interponen en su camino,
tropiezan y caen de nuevo al mundo. ¿Ya? Letra C, el terreno espinoso. Esto representa al oyente mundano. ¿Ya? La tierra es fértil, pues produce una cosecha de espina, pero no tiene la fuerza suficiente para producir ambas cosas, o sea, la semilla y el trigo. A la vez, no lo pueden producir ambas cosas en el mismo tiempo, ¿ya? Pero ¿quiénes son los que son ahogados por las espinas? Son los cristianos que tratan de vivir en dos mundos, ¿ya? Quieren ser espirituales, pero no se consagran por completo a Dios, para nada. Tienen escaso tiempo para las cosas de Dios, puesto que están demasiado ocupados con lo material y consecuentemente los resultados son infructíferos, ¿ya? Pero existe un cuarto terreno, hermanos, que es el terreno bueno, y representa al oyente que responde a la palabra. Él abre su corazón y su mente con amplitud al Evangelio y comprende el significado del mensaje y lo experimenta y lo aplica a su vida. La palabra se convierte en una semilla viva, ¿ya? Que lleva fruto porque el Espíritu Santo ha aplicado la verdad en su corazón y el oyente le ha aceptado y le ha hecho suya. Como conclusión, ¿qué podemos decir de esto, hermanos, acerca de esta enseñanza? El suelo que recibe la semilla no puede hacer nada al respecto por su propia calidad. Nada puede hacer contra los pájaros, contra el calor del sol o las espinas. Pero la gente, hermanos, la gente diferente a la tierra, ¿ya? Porque es responsable de su alma. Por lo tanto, termino diciendo las palabras de Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga esta enseñanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les deseo de todo corazón que a través de esta enseñanza hayamos podido comprender acerca del reino de los cielos y de cuál tipo de terrenos nos representamos en esta parábola. Ya, espero que sea en un terreno fértil, bueno, que llevemos muchos frutos para bendecir a muchas vidas y para compartir esta semilla que es la palabra del Señor. Dios les bendiga. Se despide de ustedes su hermano Luis Huanchur. Gracias.